Bueno, dentro de esta información, porque ahorita todavía estamos elaborando el cuadro de datos, tenemos los respectivos máximos y los respectivos niveles mínimos que puede tener la inclusión de esas materias primas, como por ejemplo de la harina de pescado, que nos dice que para esa fase, para esos días máximo, la inclusión tiene que ser un 7% y mínimo un 3%. Lo otro, la harina de soya está allí en un 10%. La harina de maíz, si tengo disponibilidad de maíz, puede ser que haga la totalidad de ese maíz, pero si quiero tener como una mezcla, yo puedo personalmente colocarle una restricción. Eso puede ser uno, un mínimo. O dos, si tengo la disponibilidad de la materia prima, supongamos que quien me solicite la formulación me dice, ve, ahí tengo 30 kilos ¿qué es? De 300 kilos de maíz para que me haga una tonelada. Esos 300 kilos equivalentes a un 30% se me vuelve una obligación, una restricción. ¿Por qué? Porque quien me está solicitando la formulación me está diciendo que eh, debo gastar o que él ya quiere gastar esos 300 kilogramos de harina de maíz. Bueno, ahorita la vamos a dejar allí, el 0% de restricción, y según como nos vaya trabajando la, mm, la fórmula, entonces la formulación, entonces miramos los ajustes que vamos a proponer. Dentro de estos son las restricciones por cantidades. Y aquí están las restricciones por composición de kilogramo de balanceado formulado. Les decía que estas restricciones precisamente me las genera el punto número 1. Son idénticas y son iguales a los requerimientos. Voy aquí a llevarme estos datos, los voy a bajar. Los voy a bajar y los voy a colocar aquí. Sencillamente para que observemos que el nivel de las diferentes materias primas, el nivel de la composición de esa formulación se me convirtió en esa restricción, se me convirtió en obligatorio cumplimiento de la composición química de ese balanceado. Entonces me dice que debo tener 21.85 de proteína como mínimo. 1.30 de lisina como mínimo, 0.51 de metionina como mínimo, y así sucesivamente, 0.92 como mínimo, 0.21 de triptófano como mínimo, de isoleucinas 0.85, y de energía como mínimo debo tener 2.925 de ácido linoleico 1.07. Toda esta necesidad nutricional que yo estimé de los requerimientos del punto número 1 se me convirtieron en parte del obligatorio cumplimiento de la formulación que yo planteé en
que yo haga el planteamiento. Entonces, voy a borrarlo aquí. ¿Qué me falta aquí en este cuadro de datos? Bueno, aquí estábamos con restricciones nutricionales, aportes, restricciones, materias primas, y le vamos a colocar precios. De las materias primas. Porque recordemos que Solver lo que hace es formular un balanceado con la recomendación que yo le hago que sea al mínimo costo. Entonces voy a agregar aquí 3 casillas. Una que hace referencia al precio de la materia prima en el mercado, al precio ajustado y al precio total. Que colocamos este precio total. Resulta que la forma en como a nosotros nos venden las materias primas, nos colocan en las etiquetas la concentración como si fuera materia seca. Entonces, cuando nosotros leemos un balanceado, la etiqueta está expresada en valores como si fuera 100% materia seca. Pero cuando ya nos colocan que la humedad, porque lógicamente la humedad siempre va a estar presente, así sea de un 5%, de un 10% en promedio, que es a la cantidad de humedad que permite que una materia prima se conserve, no desarrolle procesos de descomposición. Entonces, cuando yo compro y he comprado un maíz con un 90% de materia seca, lo que he comprado en realidad por el precio que pagué no fue por 900, por 1000 gramos de materia seca, sino por 900 gramos de materia seca. Eso en un kilogramo casi no tiene mayor impacto, pero cuando es una tonelada, el 10% de una tonelada, ya son 100 kilos de agua que me están afectando lógicamente la inclusión de esos materias primas, y por ende, si está cambiada la inclusión de esos componentes, me va a afectar también la composición del balance que estoy realizando. Entonces, de ahí que el precio de mercado, lo que pagué, va a ser ajustado a quitando la cantidad de humedad, estimándola, para poder proceder a hacer lo que es la estimación del precio total de ese balanceado que estoy formulando. Entonces, en los precios ajustados, pues la vez pasada tomábamos precios de la bolsa mercantil, que es ¿qué es? Se negocia grandes cantidades de materias primas, y vamos a mirar cómo trabaja ese sitio web para consulta y para estimación en nuestras regiones. Y lo otro es, si no es mucho lo que se va a formular,
sencillamente al precio de mercado que se esté vendiendo. En este caso, el primero es harina de pescado, luego harina de soya, posteriormente harina de maíz, harina de trigo y la premezcla vitamínico mineral. Sitio web de la bolsa mercantil y voy a mirar qué materias primas de las que yo requiero puede ofertar. Entonces, bolsa mercantil de Colombia, precios. A ver, me está entrando una llamada que estoy pendiente. Ahorita vuelvo y... Sí, aló, buenas noches. Estaba recibiendo una llamada que me están haciendo unas llamadas, entonces pronto va a estar en esta actividad y haciendo alguna que otra interrupción. De todas maneras, la idea es paso a paso ir abordando estos temas que son que es más que todo, tienen que, de práctica, ¿sí? No complicados no son porque a la larga es gestión de la información. Entonces, voy aquí, estaba yendo a Bolsa Mercantil y en Bolsa Mercantil están los precios de referencia para las diferentes materias primas, para las diferentes industrias, como un punto de referencia. Entonces, aquí dice, porque
de la Bolsa Mercantil Pública, precios de referencia. Puedo colocar aquí como Bolsa Mercantil, precios de maíz. Es uno de los maíz amarillo, Bolsa Mercantil de Colombia. Aquí. Él tiene una opción. Saldos disponibles a los programas y la otra vez fue como más fácil. Públicas, a ver. ¿Qué nos facilita aquí? Ahorrar tarifas. Estos son lo que ellos cobran por las transacciones que hacen. A ver, ¿por qué esto lo considero como un sitio de referencia? Alguna vez a través del SENA se hizo una negociación grande para el SENA de acá del Centro Lope. Y cuando son negociaciones grandes, tiene que ser a través de este sistema de subastas realizado bueno, ya en la próxima lo revisamos mejor. De todas maneras, para el ejercicio vamos a colocar aquí unos precios estimados. ¿Cuánto le colocaríamos la harina de pescado? Toneladas. De mayo del 2013, aquí estamos en septiembre del 2023.
96.809. 96.809. Casi 100.000 pesos. Casi 100.000. Que me están volviendo a llamar por acá. Voy a... Me disculpan un momentico. Ahí me disculpan y vamos a continuar. Entonces tenemos que 100.000 por tonelada. A mí me daría este precio. Debe ser, bueno, aquí hay un precio, por Creo aquí que es, me profe, creo equivoqué. que es por bulto, porque tonelada muy barata. Exactamente, eso es lo que estaba revisando. En- Arriba dice harina de pescado, precio mensual por tonelada. Pero es Colombia porque abajito dice, porque sabe cómo, yo estaba mirando, pero no me aparece la harina, pero en bolsa mercantil analítica sí tiene unos precios, pero no estaba mirando la harina y no está. Está el trigo, todo eso. Bueno, entonces empecemos lo que he encontrado de harina de soya
está allí. No, es que no, yo solamente encontré maíz amarillo nacional, trigo importado blanco, Bueno, entonces maíz amarillo nacional. maíz amarillo nacional. Aquí dice 488,226. O sea que sería 1.400 el kilo en bolsa mercantil. Esa mercantil, sí. No, inclusive está más Entonces, caro. Año presente, dice millón eh, ochocientos siete mil. bueno, 1.800.000 lo dejaríamos el kilo, pero allá y ya en transporte y proceso le vamos a subir el 50%, que nos quedaría en millón, en dos, en 200. 2.700 el kilo. 2.700 el kilo. ¿Me ha ¿Listo? gustado? Sí, como estimando que después de la compra, paso por intermediarios, más transporte, podemos estar en ese incremento. Ujú. 700. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Trigo o qué más es? Sí, el otro es el trigo. A ver, ¿dónde está el trigo? El trigo, ya miramos acá en la bolsa. Le damos trigo. ¿Me oye? ¿Se me oye? Sí, profe, pues escucho un poquito como... Hoy me estuvieron cuadrando el computador un poquito, ya como que medio se oye. Ah, sí, ya se escucha. Ah, listo. Y Yo aquí este... tengo, yo aquí tengo el datico de la harina de pescado. Ah, listo. ¿Listo? Pues que ahí hay que darle en pesos colombianos. Yo aquí la tengo y me sale 5.692.458 la tonelada. La ¿5 millones qué? tonelada. 5.692.458. Sí, está Tonelada. como ajustado. Serían 5.600.000 por kilo y lo duplicaríamos a 11.200, coloquémosle 11.000 cerrados, el kilogramo ya lo que nos costaría conseguirlo y lo a hacer la respectiva compra. Es en ajustado, ¿no? Sí. Y ¿Él lo estoy configura con, como pesos, profe? ¿Configura la celda en pesos o en no, qué? este lo, ¿El número? a ver, 11.000. Contabilidad. Ahí sería 11.000 para la harina de pescado y la siguiente la harina de soya. O la de trigo. Yo aquí encontré trigo importado duro, trigo importado blando. ¿Cuál Sería será? duro. Duro. ¿No? Entonces, mandémoslo para Bogotá a ver qué hace. Ay, hijo de pucha, no, esto dice en Puerto de Buenaventura. En el puerto. Ah, chico, pero no me hace la simulación tampoco. Y lo otro para que vayan averiguando por ahí es premezcla vitamínico mineral para pollitos.
revisar aquí. 2.282.000. 2.200.000 serían 2.200 el kilo Dos. y 4.400 nos subiría el 4.400. sí, lo 50%. Cuatro 4.400. Falta la soya, ¿no? Este de aquí está. Sí, 2.700. Nos falta la soya y nos falta la premezcla. Está acá en esta base de datos. Dice es frijol soya nacional, pero no. Lo vamos a dejar tal cual, 25.000. Torta de soya 290.000. Torta de soya importada por 50 kilos, 290.000. Mercado Libre. 290.000. Sí, cogemos esos precios. Por 50, ¿no, profe? Sí. 190 y entre 50. 5.800. Y esa premezcla está a 25.000. Mezcla vitamínico mineral. A 25.000 la cantidad de... Aquí tengo el precio de la harina de soya, si quiere por tonelada. ¿Qué precio le tiene? 2.242.952. Sí, estaríamos de acuerdo porque serían 2.200.000 por kilo. Le estamos subiendo el 50%, el 100% la mitad por cuestiones de transporte y todo. Y llegaríamos a 4.400 por kilo, que es lo que tenemos aquí consignado. Y La torta de el soya, otro ese son es. 20. Este aquí es harina soya. En soya tengo. Entonces el segundo. Sí, que tengo aquí en porcentaje. Entonces, ¿qué precio le dio? 2.242.952. Entonces le colocaríamos 4.400.000. 4.500. 4.500.000 pesos. Está mi porcentaje general. 5.000, no, 4.500. Y esta remezcla vitamínico mineral para pollos. Quedó 45.000, profe. 45.000 No, serían. quedó la torta de soya, quedó 45.000 escrito ahí. Ah, ya. Y la de trigo también 44.000. La de trigo. $400. Y esta de la premezcla vitamínico mineral para pollitos.
Hay una de 25.000 pesos, 1 kilogramo. Ese sí ya viene con todos los incrementos para entregarle a la gente en la casa. Este de aquí. Tiene que ser general. 12.000. Aquí también general o numérico. 2.700. Y acá va a ser general. Bueno, esos serían los precios. Los precios que a mí me cobra el mercado por cada kilo de estas materias primas. Ahora voy a hacer el precio ajustado. El precio ajustado, yo tengo que hacer la relación de que estoy pagando parte agua y la respectiva materia seca, de tal manera que estos precios van a ser muchísimo mayores cuando yo quite y estime a 0% de humedad. Entonces, voy a dividir el precio ajustado, va a ser igual a, bueno, esto aquí eso lo vamos a dejar ahí y ya cuando pasemos al cuadro de fórmulas, hacemos lo que es el respectivo precio ajustado. Bueno, yo no veo más que vayamos a colocar aquí en este cuadro, excepto los respectivos valores de la premezcla vitamínico-mineral para que nos va a aportar a ver, veamos qué tiene aquí de composición química. Sería la ficha técnica de la premezcla vitamínica mineral. Profe, para el ejercicio yo tengo aquí un ejemplo, una Dime, premezcla. ¿qué composición tiene de calcio? Aquí tengo, lo que voy a dictar es para 1 kilo. Las porciones que tengo para 1 kilo. Sí, Entonces dice de calcio. Pero está justamente calcio. Tiene manganeso, zinc, hierro, cobre, yodo, selenio. Pero no tiene calcio. calcio no tiene, Tiene, fósforo, no, tiene las vitaminas y no tiene ni calcio ni fósforo. Todas las potasio, vitaminas. Potasio no. Solo lo que le digo. Manganeso, zinc, hierro, cobre, yodo, selenio. Las vitaminas. sí, como de ese que le digo, de esos minerales, en los requerimientos nosotros no los, Sí, ninguno de esos está. ninguno de esos Y está. en este que tengo Entonces, aquí no lo tiene. No, no sirve. Buscar otro aquí. buscar otro aquí. Por aquí hay algunos. Vitamina.
¿Por qué nos vamos a varar por eso? ¿Alguien tiene por ahí alguna que sea que ya se haya trabajado? No, profe, no. No, y además estoy desde el teléfono, pero no he podido participar mucho. No, pero no lo tengo. Mezcla. Mineral para pollitos. Engorde, a ver. Y aquí le damos en imagen. Tenemos esta. Vitaminas. Vitaminas, productos. Aquí. Bueno, allí no encontramos tampoco. Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente, lo vamos a dejar expresado. ¿Por qué? Porque como les decía en algún momento, tanto el cloro como el sodio se pueden facilitar para los pollitos en agua. Creo que ese Vitapío como que tiene ahí las concentraciones. Y ya cuando se dé el caso, cuando tengamos el datico, los vamos a integrar aquí. Lo vamos a colocar al 0 y al 0 aquí. Vamos a colocar aquí en porcentaje. Y porcentaje. Para poder continuar con el ejercicio. Entonces, de aquí ya nosotros tenemos este cuadro de datos. El respectivo cuadro de datos. Voy a pasar a hacer la propuesta del cuadro de fórmulas. Me copio todo el cuadro de datos y hago el paso número 4. El paso número 4. Copiar. El paso número 4. Este sí es el cuadro de fórmulas. Haciendo la siguiente observación.
Cuando yo coloco aquí máximo, ¿no? Cuando yo coloco aquí máximo para el solver, voy a buscar el valor igual y menor que. Y cuando tengo el mínimo, voy a buscar el valor cuando haga la inclusión igual o mayor que. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si yo digo que 7% es el máximo, 7% es el máximo, entonces el valor a incluir es igual a 7 o menor a 7, porque ese es el máximo. Puede llegar hasta 7, pero no 7, 5 u 8 o 9. Entonces, cuando yo haga la inclusión y llene la información en el solver, va a colocarse, cuando hablemos de los máximos, un valor igual a 7 o menor. Y lo mismo pasa cuando hablamos del mínimo. Mínimo es 3. Entonces, igual a 3, pero no por debajo de 3, no 2% ni 1%. Entonces, tiene que ser igual a 3 o mayor que 3. Entonces, igual o mayor que. Y lo mismo acá, mínimo, cuando hablemos de mínimo, coma, va a ser igual o mayor que. Y cuando hablemos de máximo, es un poco embolatador, va a ser igual o mínimo. Entonces, cuando yo digo que mínimo 21.85%, ese es el valor, puede ser igual a 21.85% o mayor a 21.85%. Cuando yo digo que máximo tiene que ser 22.5, puede ser igual a 22.5 o menor de 22.5. Esto ya lo aclaramos más cuando estemos haciendo el ejercicio de introducir las diferentes variables. Solamente para ir aclarando ese espacio de la fórmula. Ahora, yo una vez he colocado cuadro de fórmulas, todos estos valores los elimino. Estos valores y dejo nomás el suprimir. He quitado las composiciones nutricionales. Entonces, en materia seca, con 0% de humedad, voy a colocarle aquí, a todo esto le voy a colocar 1 para pasarlo a materia seca, la unidad, la unidad, la unidad, y aquí la unidad. Este lo voy a colorear, esta materia seca, porque los niveles de inclusión son los que van a ir cambiando. Lo voy a colorear y le voy a colocar este colorcito para diferenciarlo. Entonces voy a empezar a llenar o a colocar la fórmula
por ejemplo, para proteína. En materia seca, proteína va a ser igual a la concentración de proteína que tiene la harina de pescado. Me voy a proteína, a la harina de pescado, ya la coloqué allí, multiplicado por la cantidad de materia seca que me resulte o que el solver me va a incluir en la dieta. Así me va a dar la cantidad de participación de la proteína de la harina de pescado. Y aquí le doy Enter. Y ahí me colocó que, como estoy todo multiplicando por la unidad, ahí me colocó que la participación de la harina de pescado en 1 kilogramo de materia seca va a ser del 61.10%, tal cual está allá arriba. Allá arriba, en el cuadro de datos, cuando yo compro la harina de pescado, el proveedor me entrega los resultados de la composición química y me los entrega en materia seca. Ese sería ¿qué es el porcentaje para la proteína de la harina de pescado? Vamos para la proteína de la harina de soya, lo mismo. Entonces, bueno, voy a seguir trabajando la harina de pescado. La lisina va a ser igual a la concentración de la lisina, a la multiplicación de la concentración de lisina multiplicado por el nivel de inclusión que yo haga de harina de pescado en materia seca. Enter. Y entonces ahí tengo valores. Que tengo los valores iguales. Este valor que estoy incluyendo es producto de la fórmula. La metionina va a ser igual a la concentración de metionina de la harina de pescado multiplicada por la materia seca que me haga el solver que me haga la inclusión. Entonces, ¿cuándo va a variar esto? Por ejemplo, si ya me dice que la inclusión me dio de harina de pescado de 1 kilogramo, me dice que, supongamos, que coloque nomás 50 gramos. Entonces, ahí estoy en 1 kilogramo. 50 gramos sería 0.05. Ahí me va a dar la concentración de la proteína, va a ir cambiando. Ahorita lo vamos a dejar en 1. Después hacemos las pruebas. La metionina continúa con el mismo proceso. Este va a ser igual a esto va a ser igual a la concentración de metionina más cistina multiplicado por la cantidad de materia seca que el modelo me incluya de esa. Bueno. Aquí yo puedo arrastrar la fórmula y hacerlo para los diferentes
0.31. Me tomo Tocaría esto. fijar el G40, el G39, ¿no? Fijarlo con F4 o signo pesos, ¿no? Sí, vamos a fijar la fórmula de, de proteína, que sería lo que usted dice, el H39. Entonces, ¿cómo fijo la fórmula? La fórmula la fijo con, estoy aquí y lo voy a fijar con F4. Estas F2, F3, F4. Que me corrió para acá. FN4. No, si no poner signo pesos Entonces, después del antes igual, de la G, en medio y después de la G. No, porque va a correcto, fijar es el G39. el Entonces G39. tocaría. Entonces, un signo pesos antes de la G y un signo pesos después de la G. A ver, veamos. A ver si fija, tiene que fijar el 1. Bueno, listo. Y arrastre una celda a ver si. No, toca arrastrarlo. Es con la H, tiene que fijar la H. No, A ver, no, profe, veamos. es que arrastre lo eso, arrastre lo de ahí. Aquí vamos a arrastrar y tiene que Cuéntale, darme los mismos valores de arriba, tiene que darme acá. sí, sí, está bien. 50, 212, ahí vamos entonces. Listo, seguimos arrastrando porque hemos fijado la fórmula y lo vamos a llevar hasta segundito. Rellenar, copiar celdas, rellenar, copiar celdas. Listo. Ahí tengo. Ahora hacemos las correcciones. Ya he colocado la fórmula. Lo mismo para aquí en esta celda. Entonces, esto va a ser igual a la proteína de la harina de soya multiplicada por la inclusión que haga en materia seca de esa soya enter, que es el mismo valor que está arriba en el cuadro de datos. Aquí hago entonces la misma fijación. Antes de la G le colocaría el signo peso, ¿cierto? Y después de la G le colocaría Sí, señor. nuevamente el signo pesos. Sí, señor, porque vamos a fijar la G40. Eso, vamos a fijar esa fórmula y aquí ya arrastro hasta el final de vitaminas y tengo que verificar que me haya pasado los mismos valores. Ahora voy a hacer el mismo ejercicio con lo siguiente. El nivel de proteína de el maíz va a ser igual a, esto va a ser igual a porcentaje de proteína que me aporta el maíz 8.26 por la inclusión que me haga el ejercicio de esa harina de maíz, pero en materia seca. Le doy Enter. Y ahora voy a fijar esta fórmula colocándole el signo pesos antes de la G y el signo pesos
después de la G. Voy a arrastrar la fórmula hasta el final. Y ahí tengo la tercera materia prima. Voy por la fórmula en la cuarta materia prima. Esta va a ser igual a el porcentaje de proteína de la harina de trigo, está por la cantidad de materia seca de la harina de trigo, enter, me dio 12.26, el mismo valor, y ahora lo fijo, ya me había olvidado, antes de la G, signo pesos, ahí le coloqué porcentaje, signo pesos, y después de la G, signo pesos. Él también se fija con F4, pero habría que... Y lo llevo hasta vitaminas. Posteriormente, premezcla vitamínico mineral. Este va a ser igual a el porcentaje de proteína de la premezcla vitamínica mineral, que es 0, multiplicada por la inclusión de materia seca de la premezcla, enter, y aquí vamos a fijar la celda para fijar la fórmula antes de la G y pesos después de la G. Ahora voy a arrastrar esta fórmula hasta el final para que me pase los datos. Que arriba todo está en ceros, pues efectivamente acá está en ceros. Entonces mire que aquí, ojo, aquí tengo un 0. Voy a pasarlo a porcentaje, porque si no después me da error. Hasta allí he llegado yo a la fórmula, estoy en las fórmulas, voy a colocar aquí las fórmulas de los precios ajustados. Este precio ajustado para la harina de pescado va a ser igual a el precio que yo pagué, que está aquí, dividido entre la cantidad de materia seca que tiene esa harina de pescado y que se encuentra esa materia seca en el cuadro de datos. Enter. Efectivamente me da un precio mayor que yo he pagado, que debo pagar cuando yo quiera solamente materia seca. De la misma manera, el precio ajustado de la soya va a ser igual a lo que yo pagué por la soya en el mercado dividido entre la materia seca que tiene esa soya, que es del 88.21%. Enter. Y acá lo mismo, el precio va a ser igual a el precio que yo pagué por la harina de maíz dividido entre esto va a estar dividido entre la materia seca de la harina de maíz. Es de 87.11.
87.11. Era esto. Cancelar. Voy a revisar, ok. Voy a. Esto va a ser igual al precio que yo pagué por el trigo dividido entre la materia seca del trigo. Enter. Y el precio ajustado de la premezcla vitamínico mineral va a ser igual a lo que yo pagué por la premezcla dividido entre la materia seca que tenga esa premezcla. Ahora, aquí tengo una, debe ser una anotación aquí. Voy a revisar este dato. Voy a borrar para volverlo a hacer. Esto va a ser igual a lo que yo pagué. Esto es del maíz dividido entre la materia seca. Bueno, allí he ajustado la fórmula, el precio ajustado. Ahora, el total va a ser igual a el precio ajustado multiplicado por la inclusión de ese ingrediente en materia seca. Estoy trabajando con 1, pues va a ser siempre el mismo valor para ir confrontando. Este va a ser igual al precio ajustado multiplicado por la inclusión de materia seca. Y esto va a ser igual al precio ajustado por la cantidad de materia seca que yo incluya de maíz, y de harina de trigo va a ser igual a el precio ajustado multiplicado por lo que yo incluya en materia seca, y lo mismo acá va a ser igual a el precio ajustado multiplicado por lo que yo incluya en materia seca de premezcla. Bueno, ahora, aquí debajo de esta opción voy a colocar los totales. Total. ¿Qué va a ser igual este total de materia seca? Va a ser igual a la autosuma o a la sumatoria de esas materias secas, y le doy enter. Y como tengo 5 unos de cada una de las materias secas, quiere decir que esa fórmula está ok. Y lo mismo paso para acá, la autosuma acá, lo mismo por acá, la autosuma de esa columna de cifras. Me paro aquí en el de metionina, le digo que haga la autosuma para que me incluya la fórmula.
Lo mismo por este componente, metionina más cistina. Me paro aquí y le digo que me haga la autosuma. Me paro allí en el otro componente, en triptófano, que me haga la autosuma, treonina también, que me haga la autosuma. Bueno, esto todo de esa manera. Aquí cuando me paro le digo que esa celda va a ser igual a esta, sé que es que me sume todas estas balinas, yo le digo que haga la autosuma, él me propone que va a sumar esas balinas de esos materias primas, le digo que estoy de acuerdo y le doy enter. Lo mismo pasa por acá. Y continúo con el mismo ejercicio para los demás componentes. Esto también se puede fijar la fórmula y se puede arrastrar. Ahorita como estamos en momentos de mirar cuál es el mecanismo, cómo funciona. Estoy haciendo casi paso a paso. Minerales, calcio, y con esto concluyo el cuadro de fórmulas. Voy aquí a los precios. De los precios, lo que me interesa que me sume es estos totales. Eso aquí con 4. Y me falta uno. Los 4, 6 son. El precio ajustado de... Aquí sí está grave esto. Me quedo. A ver. Harina de pescado, harina de soya, harina de maíz, harina de trigo y premezcla. ¿Y por qué acá tengo más? Esos son los totales, ¿no? Son los totales que ya vienen ahí sumándose. Estaba aquí ya confundiéndome. Listo, entonces ahí tengo ya también los totales de los precios, lo que me va a costar el balanceado. Esta celda, por ser tan clave, porque este es el precio al cual yo lo voy a trabajar, lo voy a pintar de rojo y aquí le voy a dar fuente blanco. Esta es nuestra celda objetivo. Bueno, voy a probar si el modelo está enlazado en todos los factores. Para eso, aquí le voy a colocar a todo 0. Y me debe dar todos los enlaces en 0. Bueno, aquí voy revisando. Todo esto me ha dado 0. Todo está en 0. Y el total tiene que darme en 0. Lo que quiere decir que ya está el cuadro de fórmulas elaborado. Ahora sí ya estoy en condiciones de empezar a trabajar la herramienta
solver de Excel. ¿Cómo hago? Entonces voy a datos, voy a solver y empiezo a responder las preguntas que me hace solver. Solver me dice que establezca un objetivo. El objetivo mío es que sea al mínimo precio, al mínimo costo, que es esta casilla roja, esta celda roja, donde me va a arrojar los totales de las diferentes materias primas que él incluya. Aquí por defecto ya está al precio mínimo, a veces viene marcado al máximo. Aquí ya le colocamos al mínimo. Y hay unas celdas donde están consignadas las variables que van a ir cambiando. Doy clic aquí en esta señal, esa flecha, y las que van a estar cambiando las celdas son las diferentes inclusiones de materia seca, que van desde la G39 hasta la G43, según arriba los parámetros. Esas son las variables que van a estar cambiando y por eso venía coloreándolas para luego apoyarme y no irme o que me ayude a identificar cuáles son esas que están cambiando. Le doy Enter y ya me hizo el cambio de las variables o de las celdas. Aquí agrego las restricciones. Sujeto a las restricciones. Dice agregar, cambiar o eliminar o restablecer todo cuando esté bien perdido. Que sea mejor volver en el proceso que ponerme a hacer a buscar los errores. Entonces, ¿qué voy a agregar? Voy a agregar, cuando le digo agregar una restricción, él me va a decir qué condición va a tener la celda. Y dentro de esa condición de la celda, me da las opciones de menor o igual, igual o mayor o igual. Bueno, INT, BIN y DIF, no sé a qué haga referencia, pero usualmente trabajamos o íbamos consignando los máximos y los mínimos. Cuando la restricción sea máxima, la selección que yo voy a hacer es igual o menor que. Y cuando la inclusión sea mínima, la selección que yo voy a hacer es igual o menor. Entonces, referencia de la celda y voy a empezar a trabajar las restricciones para la materia seca. Entonces voy a trabajar la celda de referencia de celda. Me ubico aquí en la referencia de celda. Ahí está el cursor. Selecciono la celda de harina de pescado. Y esa referencia va a ser menor o igual, según las restricciones que coloqué, tiene que ser, cuando digo mínimos, menor o igual a 3% que está en esta celda de aquí.
me ubico en la celda y ahí lo selecciono ese 3%. He agregado esa primera restricción. Voy a agregar la segunda restricción, que es lo máximo. Entonces, esa misma materia seca o inclusión de harina de pescado, después de que esté el cursor en referencia de la celda, va a ser igual o mayor que el máximo. Máximo va a ser, cuando digo máximo es el mínimo. Y cuando digo mínimo, este va a ser igual a, máximo va a ser igual y menor a 7. Ubico acá y le doy a agregar. Bueno, tengo esa restricción. Otra restricción que debo colocar aquí, me había pasado de alto. Vemos aquí. Es que me piden que yo aquí debe ir el 1. El 1. Ese kilogramo debe contener estos componentes químicos y no puede ser, tiene que ser el mismo valor en mínimo y en igual o mayor que mínimo y máximo. Mínimo 1, máximo 1. Entonces, voy a colocar para que me formules solamente 1 kilo. Llamo a Solver, voy a datos, llamo a Solver y voy a agregar la restricción. La restricción, referencia de la celda está aquí. Esta de cuando digo mínimo, entonces es igual y mayor que este valor. A agregar. Y la celda me dice que la siguiente, el máximo, debe ser igual y menor que, no, aquí voy a esta celda de aquí va a ser igual y menor que al máximo, que es 1, agregar, y la misma celda va a ser igual y mayor que a 1. A agregar. Bueno, para ir verificando si estoy cometiendo errores o no estoy cometiendo errores y el modelo me va respondiendo, yo puedo ir haciendo pruebas parciales y aquí le voy a dar aceptar. Y aquí he agregado algunas restricciones. Le voy a decir que el método de resolución es programación lineal. Le digo que las variables no deben ser con números negativos y le digo resolver. Aquí me dice que estoy cometiendo errores al llenar la información. Voy
aceptar y voy a verificar qué errores estoy cometiendo. Bueno, como eso está en puros números, verifico si la celda objetivo es la correcta. Tengo el AF 44. AF 44. Sí, aquí hay una de más. Bueno, voy a restablecer todo y lo voy a hacer más rápido. Restablecer todo, aceptar. Voy a ir voy a seleccionar la celda objetivo. Voy a colocarle a valores mínimos. Ya le coloqué. Voy a ir a las variables. Las variables que voy a ingresar son las siguientes variables. Doy Enter y voy a agregar la primera restricción. Voy a empezar por la materia seca porque debo preparar un solo kilo. O sea que este total tiene que ser mínimo, tiene que ser igual o mayor que a 1. Agregar. Y esta misma materia seca va a ser igual o mayor a 1. Voy a agregar, aceptar. Y resolvamos de una vez para que me diga, bueno, si estuvo correctamente los valores consignados. Y mire que él hizo lo que yo le dije que hiciera, que me prepare solamente uno de materia seca. Él tomó el maíz y la sumatoria de esa materia seca me da 1. Ahora voy a trabajar proteína y le voy a decir que la cantidad, la composición de esa proteína que va a estar en 1 kilogramo de materia seca va a ser igual o mayor que 21.85 y va a ser igual o menor que 22.5. Me paro en la proteína, llamo a Solver. Le digo que voy a agregar una restricción o una condición. Esa celda de referencia es la proteína. Y esa proteína va a ser mínimo. O sea, cuando digo mínimo, dijimos que era igual o mayor que esa celda 21.85 agregar. Y voy a nuevamente sobre la celda referencia que es la proteína. Y voy a agregar el máximo. Cuando digo máximo, tiene que ser igual o menor que a 22.5 de proteína. Voy a agregar, voy a aceptar y voy a ver si me trabaja o no me trabaja la propuesta que le hice, resolver. Me dice que ha encontrado Solver una respuesta a mi solicitud. Le doy a aceptar y voy a verificar. Encontrando que él me formuló
esta ya la propuesta de lo que se encontró aquí. Esto lo voy a colorear. Estas respuestas que estamos encontrando, las voy a colorear verde. Y que está de acuerdo con las restricciones que yo le coloqué. De aquí vamos a energía. Y después verificamos si balanceando energía nos quedó también el... Mire que aquí esta energía que se nos pasó a porcentaje, la voy a quitar de porcentaje y la voy a colocar en números. He incluido acá tiene que darme porcentaje, aquí tiene que darme general en número la energía. Aquí no hicimos, bueno, eso dejamos ahí en energía, 3182 kilocalorías. Además fue estos minerales, no van aquí, suprimimos y se nos fueron porque corrimos nomás la fórmula. Bueno, vamos a trabajar energía. Energía me dice que esta celda, que va a ser la celda de energía, tiene que ser igual a 2925 o a 3200. Entonces, llamo a Solver, datos, voy a llamar a Solver, reviso que esté trabajando sobre la celda objetivo. La celda objetivo, mire que aquí está coloreada, está bien, me la está señalando. Y voy a agregar entonces la restricción. Voy a agregar la restricción. Agregar. La restricción que voy a agregar en esta ocasión, después de que esté habilitada para hacer la referencia de la celda, es la de energía, que hace referencia a esta celda de aquí. Y voy a agregar la primera restricción, que ahí me habla de que la primera es mínimo. Entonces, cuando hablo de mínimo, es igual, mayor que a 2925. Agregar. He agregado la primera restricción. Luego vuelvo y voy a agregar el máximo. Entonces, me paro sobre la celda de energía y le voy a agregar el máximo, que sería igual y menor que a 3200. Agregar, aceptar, agregar. Y ahora sí me voy a Solver a ver qué, si me resuelve eso. Y me dice que sí encontró, Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Aceptar. Entonces me formuló en energía un balanceado de 3200 kilocalorías por kilogramo de materia seca.
he balanceado materia seca, he balanceado proteína y he balanceado energía. Y reviso los demás componentes. Entonces, yo requiero, porque estas son las restricciones, de 1.3 de lisina, pero el balanceado que me ha propuesto Solver apenas tiene 1.1 de lisina, o sea que me falta 0.2%. En lisina no estoy balanceado. Me pide que sea el 0.51% de metionina y me balanceó únicamente con esas cantidades, con esa proteína y esa energía y esas materias primas, apenas el 0.32%. Me dice que debo tener 0.92% de metionina más cistina y no estoy balanceado porque únicamente me formuló al 0.65 de metionina y cistina y así sucesivamente no estoy balanceado. ¿Y por qué no estoy balanceado? Porque no me incluyó nada de harina de pescado. Ahora voy a trabajar la harina de pescado haciendo las inclusiones de máximos y de mínimos en cuanto ya no a composición nutricional, sino en cuanto a materias primas. Entonces, reviso que estoy trabajando sobre la celda objetivo. La celda objetivo. Voy a datos, voy a Solver. Y mire que estoy en la celda objetivo. Voy a agregar una restricción. Voy a agregar una restricción. Esa restricción está relacionada con la materia seca que va a ir en cuanto a harina de pescado. De esa harina de pescado, dice que máximo, y cuando digo máximo, voy a igual, menor que este 7%. Agregar. Y referencia de la celda, la harina de pescado tiene que colocarse, incluirse mínimo, y cuando digo mínimo busco igual o mayor que al 3%. Le doy agregar, aceptar, bueno, le doy aquí aceptar, y de una vez voy a correr el modelo para ver si me encuentra una solución y voy bien en el camino de formular esa dieta. Resolver, la condición fue aceptada, le doy aceptar y voy y reviso cuánto me incluyó de materia seca por harina de pescado. Me incluyó ese 0.03, 0.07, que sería el 7%. No me ha incluido trigo. Voy a colocar la otra restricción que es la premezcla vitamínico mineral. Esa casi no tiene negociación, puede ser del 2 y el 3%. Entonces, voy a hacer también esa inclusión de la premezcla vitamínica mineral. Voy a datos, voy a Solver y de aquí reviso que estoy trabajando sobre la celda objetivo, que es el precio mínimo costo, y voy a agregar esa restricción. Esa restricción está dada para la premezcla vitamínico mineral.
le voy a seleccionar la celda y voy a agregar el primera restricción, que máximo tiene que ser 3%. Cuando digo máximo, busco igual o menor que. Aquí está, cuando digo máximo, tiene que ser igual o menor que, ahí está, al 3%. Agregar. Y esta misma celda, materia seca por cuestiones de premezcla vitamínico mineral, tiene que ser mínimo, y cuando digo mínimo tiene que ser igual o mayor que a este 2%. Aceptar, y de una vez vamos a ver si nos resuelve o ya hay algún conflicto. Me dice que la condición fue aceptada y que me encontró unas restricciones y condiciones óptimas. Aceptar y reviso cuánto fue lo que me incluyó. Efectivamente, me incluyó el 2% de que es de premezcla vitamínico mineral. Voy a revisar si con esas materias primas que ya incluyó, ahora sí cumple o no cumple las... estoy todavía sin poder cumplir la composición de aminoácidos. Entonces, listo. Requiero 1.30 y tengo 1.13. Metionina, más cistina de una vez. Requiero en metionina, requiero 0.30, requiero 0.51 y tengo 0.37. En metionina más cistina requiero 0.92 y estoy en 0.67. En triptófano tengo 0.23 y requiero 0.21. Allí estoy ok. En treonina requiero 0.85 y estoy en 0.77. Estoy desbalanceado. En arginina requiero 1.37 y tengo 1.35. En valina requiero 0.98 y tengo 0.98. Estoy ok. Bueno, entonces debo en isoleucina requiero 0.85 y tengo 0.87. Estoy bien. En leucina requiero 1.41, estoy en 1.81, estoy bien. En histidina tengo 0.47, requiero y estoy en el balance en 0.55. En fenilalanina requiero 0.82, 0.99, estoy bien. Fenilalanina más tirosina requiero 1.50 y estoy en 1.7. O sea que estoy ciertos aminoácidos como lisina, que es muy importante, estoy falto. Metionina, que también es importante, estoy falto. Metionina más cistina, que es importante, estoy falto. Triptófano, ya estoy bien. Treonina, estoy falto. Entonces, como yo tengo de soya me adicionó el 26% y harina de maíz me adicionó el 65%. Voy a ver en lisina que también está el trigo. Entonces, según esto y los aminoácidos que estoy yo deficientes, busco acá arriba cuáles son las fuentes más, digamos, las fuentes que más proveen ese elemento faltante para ver si la inclusión me permite aumentar el límite. En harina de pescado no me permite. En metionina tampoco me permite porque ya estoy al tope de harina de pescado según esto que estoy ingresando, 0.7.
metionina más cistina. También la ideal sería mayor cantidad de harina de pescado, pero estoy al tope. Entonces, debo encontrar otra fuente revisando que la cantidad de estos aminoácidos que me están faltando estén en una mayor o igual proporción entre la harina de pescado y la harina de soya. Entonces, ese sería para mañana el revisar. Lo hacemos aquí. Retomamos un poco el ejercicio, el revisar esa otra materia prima. Pero, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado, el modelo nos ha funcionado, que hay un mínimo costo de 4.768 del precio del balanceado, que cumple con ciertos requisitos, todavía no cumple la totalidad. Y que para eso $266 gramos de soya, 658 gramos de harina de maíz, nada de trigo, y 20 gramos de premezcla vitamínica min. Eso es lo que me está diciendo hasta ahí el modelo. Bueno, entonces voy a dejar hasta allí y mañana seguimos trabajando y cuadramos los aminoácidos que nos están haciendo falta. Usualmente la otra vez lo cuadramos con harina de vísceras y pluma. Pues para mañana revisamos esa opción. Voy aquí a detener la grabación y como ustedes pueden ver,